Hola, muy buenos días. Hoy hablaremos sobre lo que fue la historia de México, de los insurgentes, sobre liberales y conservadores, también sobre la educación libre que se exigía y mucho más. Bueno, pues esto abarca del año de 1821 al año de 1910. Muy bien, Juliana. Te cuento que la independencia de México se logró después de una larga y sangrienta lucha que comenzó en 1810 con el Grito de Dolores. Los líderes independistas como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Agustín Iturbide lucharon contra el dominio español. Sí, Leslie, y no sabes, y de hecho, después de la independencia, Iturbide se convirtió en emperador de México. Sin embargo, su gobierno autoritario y la oposición de los republicanos llevaron a su derrocamiento en 1823. Juliana, me parece muy interesante. Fíjate que también la República Centralista fue el periodo de la historia de México. En el Estado estuvo organizado bajo el régimen político unitario. El régimen centralista fue establecido formalmente el día 30 de diciembre de 1836, con la promulgación de las 7 leyes constitucionales. Aunque ya en 1835 se había derrocado la Constitución Federal del año 1824, la República Centralista duró casi 11 años. El 22 de agosto de 1846, el presidente interino José María Salas expidió el decreto que restauró la vigencia de la Constitución de 1824. Muchas gracias, Leslie. Ahora iremos con un corte. Excelente, estamos de regreso. Ahora hablaremos de la Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años. Fue una guerra civil que aconteció en México desde el 17 de diciembre de 1857 al 1 de enero de 1861. La nación estaba dividida en dos grandes grupos, liberales y conservadores, y aunque ambos luchaban por sus ideales, se le atribuye la transformación mexicana por la transición de la estructura política en la cual se buscó establecer el sistema capitalista, democrático y terminar con el que había desde la colonia y el imperio. En este nuevo sistema se formó un Estado nacional basado en el orden constitucional, en la necesidad del pueblo mexicano por una reestructuración al intentar terminar con los privilegios de las clases dominantes y ante igualdad ante la ley, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Oye, Yulena, qué buena información sobre lo que hemos evolucionado. Tengo que contarte que el Segundo Imperio Mexicano es el nombre historiográfico que se otorgó en el estado gobernado por Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, formando a partir de la segunda intervención francesa entre 1863 y 1867. La terminología segundo hace referencia a la sucesión natural del primer imperio mexicano tras la muerte del primer príncipe imperial mexicano Agustín Jerónimo de Iturbide. A la sucesión natural del primer imperio mexicano. Tras la muerte del primer príncipe imperial mexicano, Agustín Jerónimo de Iturbide, la sucesión al trono hubiera pasado normalmente al hermano del príncipe Ángel de Iturbide y Huarte. Sin embargo, debido a la petición del emperador Maximiliano, abdicó
sus derechos en su hijo, Agustín. Entonces ya había sido adoptado por el mismo emperador como sucesor en el trono mexicano. Así, el 15 de septiembre de 1865, Maximiliano concluyó un acuerdo con la familia con cierta retencia de la madre, por lo cual adquiere la adopción de los nietos del emperador Agustín de Iturbide y Gren, a su primo Salvador de Iturbide y Marzán. Como consecuencia, el joven Agustín fue designado príncipe heredero unificado, el primer imperio y el segundo. Bueno, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos. Excelente, hemos regresado. Gracias por esta información, Leslie. La República Restaurada o República Triunfante fue un periodo histórico de México que comprende entre la derrota del Segundo Imperio en 1867 hasta el inicio del Porfiriato en 1876. La restauración republicana en México comenzó el 15 de julio de 1867. Cuando Benito Juárez regresó a la Ciudad de México, luego de su victoria contra el Segundo Imperio. Generalmente se considera que terminó en 1876, cuando Sebastián Lerdo de la Tejada, sucesor de Juárez, muerto en 1872, fue derrocado por la revolución encabezada por Porfirio Díaz. Díaz encabezó una última rebelión en 1876, contrarrebelión de Lerdo, luego de una campaña bastante mala para sus tropas, luego de vencer a los federales en Tecuac y entrar triunfante a la capital en noviembre de 1876, con lo que comienza el Porfiriato. Entre 1865 y 1867 se registraron varios sucesos en el ámbito internacional que influyeron en la caída del Segundo Imperio. En Europa, las tensiones entre varios países estaban a punto de detonar enfrentamientos bélicos en los que estaría involucrada la Francia de Napoleón III. Este hecho provocó que el gobierno francés retirara el apoyo a Maximiliano de Habsburgo, cuya presencia en México se había prolongado a pesar de la férrea oposición de Benito Juárez. Sí, Juliana, ahora te hablaré del Porfiriato. El Porfiriato fue un periodo de la historia política de México, durante el cual la nación estuvo bajo el control autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz. Porfirio Díaz moría en 1830 a 1915. Tuvo un lugar entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911, y fue un periodo clave en el devenir histórico del país, especialmente como antecedente de la Revolución Mexicana. En los años del Porfiriato Díaz ocupó la presidencia durante varias matadas consecutivos, excepto por el lapso de 4 años en el que asumió otro político, el general Manuel González Flores, pero sometió a su autoridad. Finalmente, poco después del estallido de la Revolución Mexicana, renunció al poder y huyó hacia Francia. El Porfiriato fue una etapa compleja de la vida política mexicana, pues fue un momento de modernización, pero también de anulación de liberales políticas, donde un único jefe político gobernaba de manera autoritaria la nación. El Porfiriato fue una dictadura que
centralizó en el poder en la figura de Porfirio Díaz, quien se convirtió en el caudillo del país entero y cuya voluntad suplantó las garantías establecidas en la Constitución de la época, como por ejemplo la libertad de la empresa. Esto fue posible porque era muy popular entre los militares, lo que permitió reformar el ejército y subordinar la política federal y la política rural al gobierno central. Así ejerció la represión política y mantuvo el orden autoritario en todo el país. Sin embargo, esto no impidió que hubiera rebeliones, levantamientos, protestas y conflictos, pero ninguno logró hacer temblar al gobierno. La constitución del Porfiriato se tradujo en un auge material, fruto de la oportunidad, la inversión extranjera y la liquidación de los terrenos ociosos que fueron vendidos a propietarios privados. Estos se convirtieron en los grandes terratenientes, mientras que la mayoría de los campesinos permanecían sin tierras. Así los cultivos como café, azúcar, algodón aumentaron considerablemente, al igual que la actividad minera, como la plata, hierro, cobre, plomo y la explotación petrolera. Al mismo tiempo, el gobierno insistió en la modernización del país, por lo que invirtió en obra pública y la expansión de la red ferroviaria, cuyas dimensiones alcanzaron los 23.000 kilómetros en la comparación con los casi 700 kilómetros que tenía en 1876. Y para terminar, tenemos la Revolución Mexicana. Fue un conflicto armado en México que se inició el 20 de noviembre de 1910 y terminó el 1 de diciembre de 1920. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante esos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores en el Porfiriato. Cuando Porfirio Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos desde San Antonio, Texas. El 5 de octubre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar
las armas contra el gobierno de Díaz, el 20 de noviembre de 1910. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y exilió en Francia. Lo sucedido Francisco León de la Barra como presidente interino. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. A partir de este suceso se profundizaron las diferencias entre las facciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la revolución, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. De acuerdo, en esa reunión, el Ulgio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrocar a la convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Emiliano Zapata en 1919, Venustiano Carranza en 1920, Francisco Villa en 1923 y Álvaro Obregón en 1928. Se acepta generalmente que el conflicto terminó el 1 de diciembre de 1920, después de que Álvaro Obregón asumiera a la presidencia, que fue la primera presidencia estable desde que comenzó la revolución. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan el 5 de febrero de 1917 con la proclamación de la Constitución mexicana, el 1 de diciembre de 1924 con la presidencia de Plutarco Elías Calles, o el 17 de julio de 1928 con el asesinato del reelecto presidente Álvaro Obregón. Incluso hay algunas que aseguran que el proceso se extendió hasta los años 1940, como Alonso Taracena. Sí, Juliana, de todo lo que hablamos y todo para que sea más resumido y terminar este podcast, te quiero decir que la independencia y el primer imperio empezó desde 1821 a 1823. México se independiza de España. Agustín de Iturbide, primer emperador. República centralista. Esa empezó de 1824 a 1855.
Guadalupe Victoria, primer presidente, conflictos entre centralistas y federalistas. La reforma y guerra de reforma empezó en 1855 a 1867, que lo representó Benito Juárez, lidera de la reforma. Guerra de entre los liberales y conservadores. El Segundo Imperio empezó de 1864 a 1867. Maximiliano de Habsburgo, emperador impuesto por Francia. República restaurada de 1867 a 1876. Fue representada por Juárez. Sebastián Leonardo de Tejada continúa su legado. El porfiriato comenzó de 1876 a 1811 por Porfirio Díaz, que toma el poder. La modernización económica, pero represión política. Precursoras de la Revolución de 1900 a 1910. Descontento popular contra Díaz. Movimientos revolucionarios se organizan entre independencia, guerra de reforma, intervención francesa, restauración de la República y Revolución Mexicana. Figuras claves: Agustín de Iturbide, Guadalupe Victoria, Benito Juárez, Maximiliano de Habsburgo y Porfiriato Díaz. Hemos terminado con este podcast. Esperemos que les haya gustado mucho. Que tengan un buen día.